Y aquí estamos de nuevo, como hemos estado con ustedes y ustedes con nosotros desde 1998. Otra emisión más de Metrópolis, iniciando junio. Parece mentira, pero ya estamos iniciando el sexto mes del año. Todavía recordamos el entusiasmo de la fiesta que el Grupo López nos ofreció, y eso fue ya hace 6 meses. Mitad del año e inicio también de la temporada ciclónica, y las autoridades han advertido, nos han recordado que ya hay experiencia para tratar de contrarrestar los efectos de los fenómenos naturales o de hacerlos menos dramáticos. Pero si no colaboramos, es imposible. Sabemos que es difícil abandonar nuestros hogares, sabemos que es difícil dejar atrás nuestro entorno, pero todo eso se hace en procura de la seguridad, sobre todo para las viviendas que están cerca de cañadas, de ríos, cerca de las playas, así que sí, de las presas también. De modo que se inicia la temporada ciclónica con la advertencia correspondiente de las autoridades. Como siempre, gracias a todo este personal técnico y administrativo que hace posible y que ha hecho posible Metrópolis durante tantos años. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube, tanto de Metrópolis como de AME, Canal 47, de Next, de Ready para Exportar, y eso siempre les permitirá, además que nos conviene porque nos ven más, pero le permitirá no perderse de lo que aquí comentamos, y eso es importante. Tuve un encuentro estupendo con una persona que hoy es una joven, importante funcionaria, que mandó aquí muchos recuerdos para don Carlos Polanco, pero don Carlos Polanco es difícil. Mire Eli, usted tiene que resolver ese asunto. Él no se conforma con solo un abrazo, pero se trata de una persona que venía muy joven aquí a aprender los tiros de cámara, a aprender cómo se editaba y sobre todo a demostrar que con perseverancia, con trabajo, con estudio se puede lograr mucho. Y naturalmente con militancia en el partido que ganó. Así que un abrazo a Eli, siempre la llamaremos ahí, no sabemos si la podemos comprometer, Carlitos, pero con mucho cariño nos recordó. Queremos que esté por aquí un día de esto. Tiene una posición muy importante en la dirección de migración y además es una colaboradora con De Vuelta al Barrio. Eli, gracias, y siempre tendrás un espacio por aquí y esperamos que por allá también, aunque Carlitos dice que no. Sí, lo de la temporada ciclónica lo iremos recordando cada vez e incluso siempre, tanto el canal como todo el personal, como todos los que hacemos programas aquí, y se transmiten desde aquí, ponemos a nuestra disposición nuestros medios para la advertencia correspondiente y eso queremos ratificarlo. Sexto mes del año y siguen las tragedias en las carreteras, en las vías. Nosotros parece que queremos mantener el récord de ser el país con mayores accidentes de tránsito en las carreteras. Después de los hechos, ¿qué decimos? ¿Qué pensamos? Lamentar las muertes, lamentar que no encontremos la manera sensata de evitar estas tragedias y que la autoridad sencillamente está contra la pared. Esta es una administración que se caracteriza, y lo he repetido desde el 2020, cuando empezamos a ver cómo era el asunto, no quieren ofender a nadie, quieren mantener el equilibrio con la mayoría de la población. No, eso es otra cosa, lo de los sometimientos es para los otros. No me mezcles, Merlin, eso es otra cosa. ¿Cómo es posible que a esta altura, 2 años y medio, la autoridad correspondiente, el Intran, el más que locuaz director del Intran, DGCET, no haga nada en relación a la inseguridad en la vía pública? Nosotros descartamos mencionar el problema de tránsito en el Gran Santo Domingo, en Santiago,
en La Vega, en Puerto Plata. Eso ya se fue de la agenda porque nos han insinuado, nos han hecho creer que sencillamente eso es imposible, con el colmo de que el presidente recibió en Palacio otra propuesta de Hugo Veras. Otra propuesta de Hugo Veras diciendo que a través de unos drones y con la colaboración de Google, nosotros vamos a resolver el problema del tránsito. Pero no nos desviemos de las carreteras. Aquí recordaba Smerling cómo divulgamos una y otra vez, cuando ocurrió la tragedia en Bávaro, el momento en que el radar captó cómo el conductor de aquel autobús cargado de turistas violentaba todas las reglas establecidas, desde no tener la velocidad controlada, desde no tener el vehículo con el equipo en perfecto estado, con el detalle extra que se comprobó que estaba bajo los efectos de la cocaína. Ahí se habló maravillas e incluso Hugo Veras dijo que a partir de ahora iban a examinar a los vehículos, a las patanas, a los camiones. Pero señores, ni los vehículos que transitan en el Gran Santo Domingo tienen una vigilancia, tienen una revista, tienen nada. De los motores ni hablemos, porque ser motorista es ser un impune y un inmune en la República Dominicana. Todo esto para referirnos a la tragedia en Sabana de la Mar. Aquello es dramático, por más vuelta que le demos, no hay justificación. Me sorprendió tanto que un sindicalista, un empresario del transporte, empieza, cada vez que le preguntan sobre esta tragedia, a mencionar el autobús escolar. Hasta que una persona le dijo, pero señor, el problema no fue el autobús escolar, el problema fue el patanista. Él fue el de una empresa privada, el que lo ponen a conducir y no le preguntan nada, ni le hacen prueba de nada, y dale para allá. Entonces, ese empresario del transporte, de los que dicen que no se pueden poner con ellos, ni discutirle, ni el poder, ni nosotros desde los medios de comunicación, en la segunda intervención, hablando del caso, un poco repartió responsabilidades, pero él iniciaba todas las participaciones durante la semana diciendo es que los autobuses escolares no son nuevos, tienen precariedades. Pues no, el autobús escolar esta vez estaba cumpliendo con sus funciones, estaba esperando que los niños y los preadolescentes subieran al autobús, estaba detenido. No fue un choque de dos vehículos con velocidad, no. El autobús escolar estaba detenido y vino el patanista y lo embistió. Huyó, como siempre ocurre. Después parece que los mismos encargados, tanto de la empresa que transportaba el producto como de los sindicatos, le dijeron no te apures, que aquí nadie que infrinja la ley de tránsito, aunque cometa homicidio voluntario, involuntario, nadie va a estar preso. Aquí están presos los corruptos de la administración anterior, pero usted no va a estar preso. O los presos preventivos que el fracaso del sistema carcelario los tiene almacenados. Y luego el hombre apareció. Veremos las justificaciones, pero lo que reitero no tiene justificación es ver el dolor de las familias, ver dos cadáveres de personas llenas de ilusión y de juventud que el azar quiso que fallecieran ese día. Un detalle que se ha comentado y que no podemos obviar y que de alguna manera permite preguntar, indagar en el sistema educativo dominicano, aunque yo lo digo para no dejar de decirlo, es que definitivamente cuando se nos critica por racismo, por xenofobia, debemos mostrarle que esas víctimas de la impericia, de la irresponsabilidad, de la impunidad, en su mayoría eran extranjeros. Extranjeros que además, si buscamos el mapa, que lo busquen en Naciones Unidas y que lo busquen todas esas personas cercanas a los grupos que le suministran la información, que trabajan para la opulenta diáspora haitiana,
que le enseñen dónde está Sabana de la Mar en relación con la frontera, para que vean cómo poco a poco y cada día la República Dominicana se convierte en el lugar de acogida por excelencia de la población, de los vecinos, pero no de acogida por excelencia, de ponerle a su disposición el sistema de salud y el sistema educativo. Que esa es una prueba. De modo que nos unimos al dolor de esas familias, de la comunidad, porque toda la comunidad estaba estremecida por estos hechos. Y pedir, bueno, la justicia, que se haga algo. Claro, eso ocurre en un estado social, democrático y de derecho como es el nuestro. El problema es que esas vidas no vuelven. Esas niñas no van a resucitar. Muy, muy lamentable. Los casos de violencia, aunque esto es violencia, pero los casos de violencia continúan. Aquí nos recuerdan que La Guayiga es zona de nadie. La semana pasada comentábamos aquí en el equipo que no hay un metrópolis que no mencionemos los casos de violencia. No ha habido uno. Bueno, cuando se inauguró aquel barrio seguro, Cristo Rey, con la presencia del presidente, y a las 2 semanas, el sacerdote, el párroco de Cristo Rey, dijo que eso no estaba funcionando, eso no era posible. De modo que lo que está pasando en La Guayiga es indicativo de la situación de inseguridad en la población dominicana, del miedo que tenemos de salir a la calle para no ser víctima de un disparo cuando las bandas de microtraficantes se enfrentan. Pero ya eso es pan comido, eso se sabe. El testimonio es continuo y constante. ¿Qué pedir? ¿Que se aplique la ley? Quizás. Y naturalmente no podemos cerrar este segmento sin seguir mencionando que el problema de las cárceles no ha tenido ninguna preocupación, ningún atisbo de solución de parte de las autoridades correspondientes. Sí habló el presidente de la Suprema Corte de Justicia y dijo que estaba muy preocupado, pero hay que reconocer que el periódico Listín Diario ha tenido una constante denuncia, pero no de cosas que aparecen en la calle, sino desglosando el informe que la propia oficina de la Defensoría Pública hizo. Es decir, desde adentro salió la información. Imaginaos, si eso es desde adentro, ¿qué podemos esperar? De modo que así inicia junio. Atención con los avisos ciclónicos, atención con la seguridad, y cuando regresemos vamos a referirnos a algo muy importante, a rememorar lo que ocurrió hace 62 años aquí en la República Dominicana. Adelante, Esmerly. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
Mi nombre es Miguelina Sánchez. Cuando llegué a la reunión, escuché que dijo una palabra: taller de educación financiera. Yo dije, oh, pero eso es lo que yo necesito. Y entré y me senté. Desde ese momento, Mujer Superemprendedora y el proyecto de Supérate cambió mi vida. A través de los talleres de mujeres emprendedoras, yo he aprendido que todo en la vida se puede trazándose meta. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para muchos puede resultar fantasía todo lo que cuentan, todo lo que leen, todo lo que está más que consignado y comprobado que ocurrió durante 31 años aquí en la República Dominicana. Los historiadores nacionales y extranjeros valoran la tiranía de Trujillo como una de las más férreas que ha existido en toda la región. Rafael Leónidas Trujillo Molina llegó al poder en el 1930 y en el 1961, 30 años y unos meses después, con su muerte fue que se pudo reiniciar la vida en la República Dominicana sin el poder del jefe, como se llaman los distintos documentales o la serie de documentales de René Fortunato, imprescindibles para conocer la historia contemporánea en relación con la tiranía. Cada vez hay menos interés, cada vez escuchamos, y aquí los muchachos se ríen cuando uno dice, no, es que eso no era así, cuando dicen, aquí hace falta un Trujillo. Decir que hace falta un Trujillo es decir que hace falta el miedo, que hace falta la restricción de las libertades, que hace falta la no disidencia, impedir la disidencia, exacto, vamos a construir eso mejor. Cárceles llenas, familias devastadas por los exilios, por las muertes. Lo de cárceles llenas, y precisamente por lo que comentábamos en el segmento anterior, hay que hacer un paréntesis, porque las cárceles ya en la República Dominicana no resisten un privado de libertad más, pero no por razones políticas. En el despotismo, en los regímenes autoritarios, se encierra por las ideas. Quien no está conmigo, está contra mí. Prohibido disentir. Cada año, la Fundación Héroes del 30 de Mayo organiza un encuentro que es tradicional en el lugar de la avenida donde está el monumento erigido a los que participaron en el atentado. Cada año lamentamos que aquello no se convierta en un acto masivo, que no se entienda lo que significó esa resolución de un grupo de hombres dominicanos, muchos ligados al régimen, por eso decía lo que significó esa resolución, ya de terminar con el mismo. Algunos decían que muerto el perro se acababa la rabia, necesariamente no fue así, pero hay que recordar siempre ese hecho histórico en la República Dominicana. 62 años después, la discusión, aparte de valorar el acto, para algunos, obra de la casualidad y una temeridad, porque por ser personas tan conocidas entonces y por la población ser tan exigua,
Bastaron 3 indicios para que en la madrugada ya del 31 de mayo todo estaba develado y se sabía a quién pertenecía el auto, a quién pertenecían las armas, quién tiró, quién no tiró. Y ahí comenzó una etapa realmente de violencia demencial en la República Dominicana. Siempre me he cuestionado, y lo digo a título personal, cómo se convirtió sin el jefe ya ese interregno del 31 de mayo a noviembre, cuando fusilan a los participantes, los que quedaban en Hacienda María. Siempre me he preguntado qué influyó para esa descarga de violencia incontrolable. Del otro lado me pueden decir, claro, era la venganza de Ramfis. Le mataron a su padre y él todavía tenía control. Pero entonces no era solo el jefe el que tenía esas ínfulas de violencia. Porque para mantener un régimen como el de él, no era un solo hombre. Esas son de las fantasías que durante un tiempo acunamos. Él, único, él, el malo. No, era un conjunto, era un sistema, era toda una organización de persecución y de control para la población dominicana. Hay un trabajo extraordinario del Archivo General de la Nación que vamos a compartir con ustedes, y luego algunos segmentos de los imprescindibles trabajos de René Fortunato, que cada año rescatamos aquí para quienes no lo sepan o no lo recuerden o no le haya interesado jamás, conozcan la terrible tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Cómo se impuso, por qué se impuso y hasta cuándo se impuso. Algo a destacar, y es que muchas de las crónicas a propósito del aniversario mezclan personajes. Y siempre decimos, y lo repetimos cada año, que en la avenida estuvieron 7 personas. 7. Después se ha descubierto que participaron muchísimos. Posiblemente hay 20, 25, en Santiago había, pero en la avenida estuvieron 7 personas. Vamos ahora con esta primera parte de un trabajo de Elíades Acosta para el Archivo General de la Nación, que además tiene el sello, la calidad de las investigaciones de Elíades en relación a la dictadura. Él tiene, creo que 4 tomos más que documentados a propósito de la era. Gracias, Smerlin. Vamos a compartir ahora ese trabajo auspiciado por el Archivo General de la Nación, de uso público. Adelante. La dictadura de Trujillo fue un proceso dilatado para el pueblo dominicano que duró 3 décadas, 30 años, 31 años para ser exacto. En ese periodo se cometieron todo tipo de excesos contra la población, que tenían que ver con asesinatos, desapariciones, prisiones, torturas, extorsiones, incluso con el empobrecimiento de grandes sectores del pueblo para beneficio del grupo, del clan trujillista que vivía en la más absoluta riqueza y lujos. En ese sentido, muchas de esas víctimas fueron cultivando un resentimiento personal, más allá de la política, contra la figura del tirano que sin razones de peso en ocasiones ordenó el asesinato o la represión o la humillación de figuras de su familia, gente cercanas a ellos, con ellos mismos. Y todo ese encono, todo ese, digamos, ánimo de venganza de sectores del propio estamento trujillista, amigos de Trujillo, gente cercana a Trujillo, se fue represando y acumulando energía hasta buscar una salida explosiva que fue su ajusticiamiento. Entre algunos de los factores inmediatos que provocó que se decidieran estas personas a actuar, los complotados que lo ajusticiaron en la noche del 30 de mayo de 1961, están el asesinato de las hermanas Mirabal,
la desaparición del profesor Jesús de Galíndez, que fue secuestrado en junio de 1956 en Nueva York, traído al país y asesinado aquí. Está la salvaje represión, la matanza de los expedicionarios del 14 de junio del 59, que fue realizado de una manera tan sangrienta y tan brutal que incluso marcó a muchos de los que participaron en los crímenes y lo hicieron decidirse a tomar alguna medida. Otro factor colateral de política internacional es el triunfo de la Revolución Cubana y la aparición de una fuerza revolucionaria nueva en el Caribe que le dio ánimos a fuerzas internas en el país para reactivar la lucha. Y hay un factor último que me gustaría señalar, que no es positivo pero que influyó, que es que los Estados Unidos, el gobierno norteamericano de John Fitzgerald Kennedy, tras la derrota en Cuba de Playa Girón en abril del 61, tomó una serie de medidas para limpiar, entre comillas, la Agencia Central de Inteligencia y algunas figuras incómodas que en el Caribe, lejos de ayudarlos a que la Revolución Cubana fuera aislada, con sus propias dictaduras, como la de Trujillo, hacían difícil condenar, aislar o destruir a la Revolución Cubana porque era un ejemplo del lado de los aliados norteamericanos. Entraron en la conspiración contra Trujillo, consideraron que la presión que se estaba manteniendo en el país podía provocar un estallido y para evitar una segunda Cuba contactaron grupos de conspiradores y estimularon a otros grupos para que actuaran contra Trujillo. Había todo un sistema de delaciones que incluso acusaban a las personas por delitos o por la intención del delito, que muchas veces era falso, o eran deseos de vengarte contra una persona, que fuera cancelada y ocupar su puesto, tú o un familiar tuyo. Todo eso fue tejiendo una atmósfera de delación, desconfianza, miedo alrededor de la figura de Trujillo. Y como había logrado siempre salir adelante de todos los planes de atentados, que fueron varios, que a través de su vida sufrió o a los que se enfrentó, como había logrado vencer también, por ejemplo, aquel intento de Cayo Confite, luego el de Luperón, el del 14 de junio del 59, como además había toda una aureola de invencibilidad, de infalibilidad, de omnipresencia, de omnipotencia, casi como un dios alrededor de Trujillo, el propio Trujillo llegó a pensar que realmente era invulnerable y se mantuvo con una situación de seguridad a su alrededor caprichosa que dependía de sus órdenes, que eso es un error, o sea, esos aparatos de seguridad deben funcionar de acuerdo a protocolos y no por, el capricho del protegido. Entonces, por ejemplo, frecuentemente iba los jueves de una manera regular a la casa de caoba de San Cristóbal a tener encuentros con mujeres jóvenes que generalmente le eran proporcionadas a veces hasta por sus propios familiares. Esa rutina lo hacía vulnerable. A su vez, él no permitió que su seguridad actuara de la forma habitual cuando él no quería. Ese día del atentado, por ejemplo, él andaba solo con el capitán Zacarías de la Cruz, que era chofer y escolta en esa circunstancia. Y eso, por supuesto, facilita la labor de los complotados. Está también el caso de que había personas en el grupo, que habían varios grupos que estaban conspirando, pero en el grupo directo que hizo el atentado, habían personas muy cercanas a él, habían amigos, al extremo de cuando su hijo Ramfi llega al país y empieza a depurar el entorno de Trujillo para ver el alcance de las traiciones, que era evidente que habían ocurrido, le pregunta a Johnny Abe, el jefe del Servicio de Seguridad, que cómo era posible que él no hubiese podido detectar el complot. Y Johnny Abe le responde, su padre me pagaba a mí para protegerlo de sus enemigos, no de sus amigos. Quiero decir, del círculo más íntimo, agraviado por asesinatos, por humillaciones, por desprecios, por ofensas, de ese círculo, pues salió el grupo que se decidió en la noche del 30 de mayo a ajusticiarlo. Y facilitó mucho, como dije, la confianza extrema de Trujillo en su destino, facilitó mucho el hecho de que eran personas cercanas y que conocían sus desplazamientos, sus rutinas,
facilitó el hecho de que estaba siendo monitoreado, seguido, para poder indicar el momento preciso. Facilitó también el hecho de esas propias rutinas de ir días como el jueves regularmente a su casa de San Cristóbal, y todo eso por supuesto desembocó en el éxito del atentado. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Estamos en la comunidad del Corozo, provincia San Juan de la Maguana, impartiendo nuestro taller de administración de negocios para nuestros agricultores y emprendedores de la zona. Mi nombre es Nuris Alcántara. Para mí, ese taller que nos han impartido hoy ha sido de muy grande importancia, pues a través de este taller ya algunas cosas yo las voy a cambiar, que son entender un poco mejor que los clientes son la importancia de la empresa. Mi nombre es Eneida Vargas y vivo aquí en El Corozo. Yo creo que la mejor oportunidad que Dios nos ha regalado en estos momentos es con BHD, que no ha podido dar esos talleres de formaciones que han impactado tanto el espíritu de nosotras y también de los hombres, que yo he dicho que solo no se camina. Mujeres que cambian el mundo ha sido una iniciativa del BHD desde hace ya un poquito más de 10 años. Yo apuesto que cuando se le dijo al país, se compartió la iniciativa, quizás muchas tenían poca fe en la validez de la premiación, del estilo de la premiación y sobre todo pensaron que no podíamos encontrar a tantas dominicanas capaces de transformar la vida en su entorno, capaces de hacer y de inspirar para que se siga haciendo. Y cuando nos desacreditamos tanto entre nosotros mismos, cuando hablamos de que solo nos gusta el teteo y de que no servimos para nada y que somos delincuentes y que somos violentos, y vemos el resultado de investigaciones y de premios como Mujeres que Cambian el Mundo, entonces la esperanza aflora. Es importante destacar que cuando se hace la propuesta de la mujer que merece el premio, hay una comisión de ciudadanos y de ciudadanas que va al lugar, indaga, investiga y valida la iniciativa de esa mujer. Desde el primer día hasta ahora, la oferta ha sido sencillamente extraordinaria. Nos han permitido descubrir personas que merecen un reconocimiento colectivo. Queremos compartir uno de esos casos. Son muchos y son muchos estremecedores, pero este caso es uno de ellos
y entusiasmó tanto aquí el equipo que vamos a hacer la gestión para de tiempo en tiempo compartir esas historias de vida que realmente deben enorgullecernos y pensar que todo no está perdido. Gracias, Esmerly. Adelante con ese corto. Estamos en la comunidad del Corozo, provincia San Juan de la Maguana, impartiendo nuestro taller de administración de negocios para nuestros agricultores y emprendedores de la zona. Mi nombre es Nuris Alcántara. Para mí, ese taller que nos han impartido hoy ha sido de muy grande importancia, pues a través de este taller ya algunas cosas yo las voy a cambiar, que son entender un poco mejor que los clientes son la importancia de la empresa. Mi nombre es Eneida Vargas y vivo aquí en El Corozo. Yo creo que la mejor oportunidad que Dios nos ha regalado en estos momentos es con BHD, que no ha podido dar esos talleres de formaciones que han impactado tanto el espíritu de nosotras y también de los hombres, que yo he dicho que solo no se camina. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mi nombre es Miguelina Sánchez. Cuando llegué a la reunión, escuché que dijo una palabra: taller de educación financiera. Yo dije, pero eso es lo que yo necesito. Y entré y me senté. Desde ese momento, Mujer Superemprendedora y el proyecto de Supérate cambió mi vida. A través de los talleres de mujeres emprendedoras, yo he aprendido que todo en la vida se puede trazándose metas. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Estamos en la comunidad del Corozo, provincia San Juan de la Maguana, impartiendo nuestro taller de administración de negocios para nuestros agricultores y emprendedores de la zona. Mi nombre es Nuris Alcántara. Para mí, ese taller que nos han impartido hoy ha sido de muy grande importancia, pues a través de este taller ya algunas cosas yo las voy a cambiar, que son entender un poco mejor que los clientes son la importancia de la empresa. Mi nombre es Eneida Vargas y vivo aquí en El Corozo. Yo creo que la mejor oportunidad que Dios nos ha regalado en estos momentos es con BHD. Amigos de Ready para Exportar. La Unión Europea es uno de los mercados más importantes de la República Dominicana y hoy tenemos a una voz muy autorizada para hablarnos de ese intercambio comercial y de ese mercado con el que tenemos un acceso preferencial. Bienvenido, Luis Ará, que es el encargado, el jefe de la Dominicana. Bienvenido, Luis. Y para poner a todo el mundo en perspectiva, vamos
primeros a introducir, ¿no? República Dominicana y la Unión Europea tienen un acuerdo comercial de preferencia de bienes y servicios. Cuéntanos acerca de el EPA. Muy bien, muchas gracias, Dayana, por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes en el día de hoy. Y gracias por la pregunta, porque aunque el acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y los países del Cariforo va a cumplir 15 años a finales de este año, pues todavía conviene hacer memoria, ponerlo en valor. Hay gente que todavía a lo mejor no ha oído lo suficientemente hablar de él o todavía no lo conoce, a pesar de, como digo, de que es un acuerdo ya bastante maduro y tiene 15 años de funcionamiento. Se firmó, como dije, entre la Unión Europea y los países del Cariforo, del que obviamente República Dominicana es parte, signatario. Tiene unas características especiales que lo convierten en un acuerdo particular, por eso se llama la asociación económica y no un acuerdo de libre cambio, de libre comercio, porque tiene una voluntad detrás de apoyar al desarrollo de los países de la región del Caribe. Es un acuerdo, siempre se usa la palabra asimétrico, porque la Unión Europea tuvo en consideración las diferencias en desarrollo económico de los dos bloques, y eso se tradujo en que, por ejemplo, la Unión Europea abrió la totalidad de su mercado, salvo una partida que son armas, lo demás quedó totalmente abierto, todo el resto de partidas desde el minuto 1 en que se firmó, totalmente abierto, mientras que a los países del Cariforo se les permitió negociar su desmonte arancelario en un plazo de 25 años, lo que lleva a que hasta 2033 algunos países del Cariforo no hayan desmontado totalmente su protección arancelaria. Asimismo, como dije, la Unión Europea abrió todo su mercado, menos la partida que he mencionado, mientras que los países del Cariforo se les permitió, nuevamente teniendo en cuenta esa sensibilidad y esa diferencia en grado de desarrollo, en excluir determinados productos, en proteger industrias sensibles y emergentes, en utilizar posibles cláusulas de salvaguardia en caso de encontrarse con un fuerte incremento súbito de las importaciones, que al final no aconteció, pero siempre está ese recurso. Así, por ejemplo, República Dominicana excluyó de la apertura los productos de la rectificación técnica con la AMC, porque son sensibles para el país, así como algunas otras partidas. Y en general, pues, en los países de Cariforo, de media, abrieron el 61% de su mercado en un plazo de 10 años, y cuando se cumplan los 25 habrán abierto de media nuevamente el 86% de su mercado, mientras la Unión Europea abrió prácticamente el 100%. También hay que mencionar que es, como dije, es un acuerdo que busca promover la integración regional entre los países de la región, del Cariforo, incluye cláusulas para ello, como acumulación de origen, preferencias regionales, tiene un protocolo cultural que es único en este tipo de acuerdos, y en general va bastante más allá de lo que es un acuerdo comercial. El acuerdo sirve, aparte de como marco legal para regir los intercambios comerciales entre la Unión Europea y República Dominicana, cubre servicios, cubre todos los ámbitos del comercio, cuestiones sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas, y sirve de plataforma para cooperar, para hablar, para discutir cuestiones de muchos ámbitos, obviamente todas las relacionadas con el comercio también. Y yo creo que hay que resaltar, es de recibo que como representante comercial de la Unión Europea aquí en Dominicana, reconocer el cumplimiento a cabalidad y eficiente que ha hecho República Dominicana
de las obligaciones que emanan del EPA y sobre todo del desmonte arancelario al que se comprometió República Dominicana. Creo que eso como introducción, Dayana, nos puede servir. Claro, y es muy importante, sobre todo ahora que se están discutiendo la sensibilidad de productos como el arroz, que estos tipos de productos sí están protegidos en el EPA, como tú acabas de señalar. Y realmente República Dominicana también ha aprovechado mucho. El comercio bilateral entre la Unión Europea y la República Dominicana ha crecido. Cuéntanos un poco cómo van esas cifras de exportación y de importación desde el EPA para acá. Efectivamente, el comercio bilateral en ambas direcciones atraviesa muy buen momento y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Usando las cifras que utilizamos nosotros en la Unión Europea, que provienen de Eurostat y se miden en euros, aunque son prácticamente las mismas que utiliza Dominicana usando las de la DGA y en dólares, vemos que en 2022, por segundo año consecutivo, el comercio bilateral, es decir, exportaciones europeas a Dominicana y exportaciones dominicanas a la Unión Europea, ha alcanzado un máximo histórico. Ya se alcanzó un máximo en 2021 y en 2022 se ha alcanzado un nuevo máximo histórico y además con un incremento muy notable respecto al año 2021 de un 27%, que es bastante notable. Y en concreto las cifras, esas las voy a leer porque no quiero equivocarme. Concretamente, el comercio bilateral total en ambas direcciones en 2022 ha llegado a 4.137 millones de euros, que como dije es un 27% de aumento respecto a 2021, pero si miramos hacia la fecha de firma y entrada en vigor del acuerdo, que es 2008, el comercio bilateral se ha multiplicado, se ha multiplicado por un poco más de 3, se ha triplicado y un poco más, porque ha aumentado en un 231%. Si vemos las exportaciones de la Unión Europea Dominicana exclusivamente, también están en máximos históricos, con 2.720 millones de euros, y han aumentado desde el 2008 un 256%. Mientras que las exportaciones dominicanas a la Unión Europea también están en máximos históricos, con 1.419 millones de euros, y se han más que duplicado desde la entrada en vigor del acuerdo. Concretamente, un 194% están a punto de triplicarse. Es difícil, Dayana, intentar saber qué cifras tendríamos de no haber tenido el acuerdo de asociación económica EPA para fomentar esos intercambios comerciales y darles un marco de referencia fijo y estable, pero a buen seguro que el acuerdo ha contribuido mucho a tener estas cifras bastante saludables al día de hoy. Los primeros meses de 2023 también van en muy buena dirección, apuntan a que el año que viene de nuevo estaremos con un nuevo máximo. Y yo pondría el acento en la subida bastante notable de 2022 respecto a 2021, de media un 27%. También creo, Dayana, que es importante mencionar que desde la entrada en vigor del EPA, del Acuerdo de Asociación Económica, hemos visto algo bastante positivo para las exportaciones dominicanas a la Unión Europea, que es progresivamente la entrada de partidas o de rubros de exportación de un valor añadido más elevado que las de los commodities tradicionales que exporta Dominicana a la Unión Europea, que ya son bien conocidos, como el ferroníquel, el tabaco, las bananas, el cacao, el aguacate, el ron, café. Poco a poco hemos visto la entrada de productos añadidos, de mayor valor añadido, como por ejemplo instrumentos, insumos médicos, equipamiento médico de todo tipo, productos cosméticos dominicanos, ropa, calzado, y esa diversificación creo que es bastante positiva.
Y siempre me gusta mencionar el hecho que es muy destacable que República Dominicana hoy en día es el principal suministrador de productos orgánicos a la Unión Europea, que no deja de ser un gran logro. Esas bananas orgánicas y el cacao orgánico que exporta Dominicana a la Unión Europea le convierten en el principal suministrador a nivel mundial de estos productos a la Unión Europea. Y no es nada fácil ser el principal suministrador de algo, de lo que sea, a la Unión Europea, y en este caso Dominicana lo es para estos productos orgánicos, compitiendo con países más grandes, y sin embargo ahí está Dominicana en ese primer lugar. Claro, y con los productos orgánicos yo creo que ahí se ha dado esa combinación que tú decías que tiene el EPA, que no es solo comercio, no es solamente acceso a mercados, sino también la parte de cooperación, porque la cooperación europea ha sido clave para que los productores, para que República Dominicana se moviera de un productor de commodity tradicional a un productor de productos orgánicos y a tener el liderazgo mundial en muchos de estos renglones. Efectivamente, y gracias por mencionarlo. Creo que hay que volver a incidir en que el acuerdo, el EPA, venía con un componente de cooperación bastante notable, es decir, apoyando con fondos de cooperación a los países del Cariforo y obviamente a la República Dominicana a implementar el acuerdo y a cumplir con sus obligaciones. Y en el caso de Dominicana, pues creemos, como bien has dicho, que esa cooperación y que esa ayuda se ha traducido en que Dominicana esté haciéndolo bastante bien y que sea líder, por ejemplo, en esos rubros de orgánicos. Es verdad que ahora hay una nueva legislación también en la Unión Europea y Dominicana va a tener que hacer un esfuerzo en estos momentos para adaptarse, pero yo no tengo ninguna duda de que lo va a hacer muy bien y va a seguir en esa posición de privilegio en cuanto a orgánicos y seguir diversificando su portafolio de exportación a la Unión Europea como país. Otro elemento también que contempla el EPA es el tema de la inversión, y también aquí hemos visto que los números también nos hablan de un incremento, ¿no? Tanto en la parte de la inversión europea a la República Dominicana. Sí, efectivamente, y esa es otra, yo creo, de las consecuencias positivas del EPA. Nuevamente no sabríamos en qué nivel estaríamos si no tuviésemos este marco legal que da confianza y seguridad jurídica a los inversores de ambas partes y que favorece, por tanto, también la llegada o ha favorecido la llegada de empresas europeas. Las cifras de inversiones siempre son más difíciles de conseguir. Normalmente utilizamos las del Banco Central Dominicano y que muestran que la Unión Europea, cuando sumamos las inversiones de los 27 Estados miembros, dependiendo del año, es el segundo inversor en el país, a veces tercero, pero vamos, siempre en una posición puntera y sin ninguna duda que el desempeño económico que está mostrando Dominicana en los últimos años, bueno, ya son muchos años de crecimiento sostenido, que pocos países pueden presentar un crecimiento así, junto a su estabilidad bien conocida, política, financiera, hacen un destino muy atractivo para la inversión europea, que está respondiendo, tienen el EPA. Y hoy en día pues, hay inversión europea bastante presente en sectores como la distribución, el transporte urbano sostenible, las energías renovables, agua y saneamiento, infraestructuras. Y qué decir, es bien conocido de todos el papel que jugó la inversión europea en el sector turismo, con esos grupos hoteleros españoles que llegaron aquí y que han puesto hicieron de efecto llamada luego a más grupos europeos y han colocado a República Dominicana como una potencia turística mundial, acompañada por el bien hacer de Dominicana en este sector. Muchísimas gracias, Luis Araque.
jefe de sección de comercio de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana. Y a ustedes, nada más desearles que ojo, que tienen que aprovechar este acuerdo con la Unión Europea del EPA. Muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.